Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo a este acto de presentación de un trabajo que ha llevado sus energías y tiempo, que pensamos que aporta un valor necesario al área de conocimiento, a la universidad y a la formación del profesorado, en este caso de enseñanzas medias, que hay mucho que reflexionar, ¿no? Y que articular ahí, y vienen tiempos que es importantísimo que nos pille preparados para no estar con el pie cambiado, como nos ha pasado muchísimas veces. Entonces, bueno, hacemos este acto de presentación antes de que termine este 2024, porque era necesario pues darle ya publicidad. Sí que no son fechas que nos pillen a todos cómodamente, pues, en nuestros hábitos y cotidianidades. Son épocas en las que mucha gente está en tránsito. Nosotros mismos, al terminar este acto, muchos también emprenderemos viajes. Y bueno, frente a la necesidad de publicitar el libro y que hubiera más o menos personas conectadas, optamos por hacer este acto de presentación institucional del libro, que la sesión queda grabada y la gente la podrá consultar en diferido. Y reservamos otro acto que haremos ya en enero o febrero. Esperemos ya contar también con alumnado de máster de secundaria, Ujú. más que a un acto de presentación, a un acto de conversación, donde la gente habrá podido ya leer el libro y podrá aportar sus ideas. Y entonces, bueno, es un acto de presentación, conversación en dos tiempos. Nos queda pena que aquí estemos poquitos, pero bueno, comprendemos esas diferentes circunstancias. Entonces, antes de dar la palabra a las personas que van a intervenir, eh, bueno, los agradecimientos, por supuesto, a quienes se han conectado en este momento, sobre todo a quienes han participado en este trabajo, que han sido muchísimas personas que han aportado su tiempo y su conocimiento, que aparecen, luego lo veremos ahí en los créditos del libro. Es de honor y justicia dar ese crédito a las personas que nos han aportado incluso sus voces, ¿no? Y su conocimiento, para que nosotros pudiéramos hacer un documento que tenga recorrido, sentido y sobre todo sea útil. Gracias también a los que han colaborado, tanto de cerca de España como de otros países, que también sabemos que son épocas difíciles y los horarios es difícil cuadrarlos, pero que están al tanto de que hacemos este acto de presentación, que están deseando ver también el documento publicado. Y sin más, bueno, pues le paso la palabra a la compañera Lola Álvarez Rodríguez, como sabemos, la compañera de la Universidad de Granada y presidenta de la Sociedad para la Educación Artística. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que, bueno, es fantástico poder estar hoy aquí presentando este libro verde, el libro verde de las especialidades artísticas en el contexto de las enseñanzas medias. Se trataría ya de un segundo documento, podemos decir de alguna manera oficial, ¿no? Después del libro blanco sobre la especialidad en educación artística, que ya se presentó hace un tiempo. Y es doblemente satisfactorio porque, además de tratarse de un documento necesario y esencial, creo que está publicado en el momento adecuado. Así, realmente es que hoy en día nos encontramos en este momento inicial del proceso de reforma de los planes de estudio en la Facultad de Educación y como parte de este proceso de reforma, la propia Conferencia de Decanos y Decanas de Ciencias de la Educación ha promovido la elaboración de unos libros blancos, cada uno por cada una de las titulaciones que tenemos en las facultades de educación. Y bueno, durante todo este año se está produciendo este proceso, creo que se inició alrededor de febrero o marzo o así. Desde SEA estamos apoyando de manera muy, bueno, pensamos ¿no? que bastante activa y bueno, y queremos pensar que también de manera efectiva a las personas de nuestra área que están trabajando en este proceso junto a la Conferencia de Decanos, este proceso de elaboración del libro blanco.
Decir que estamos representados como áreas en las distintas comisiones de las titulaciones y para este apoyo también hemos creado un grupo de trabajo específico de DESEA, en donde bueno, pues se hace este apoyo a los miembros del área de conocimiento. Sobre todo, bueno, para que nuestros compañeros y compañeras sepan que no están solos en esa labor, que es una labor bastante ardua y que, bueno, que tienen todo el apoyo también de la sociedad DESEA. En este sentido, también decir que trabajamos en colaboración con otras asociaciones de didáctica específicas que tienen problemáticas similares a las nuestras. Y gracias a este apoyo mutuo y esta colaboración hemos podido también entrevistarnos pues, en el propio Ministerio de Educación con la Directora General de Evaluación Educativa y Cooperación Territorial y que nos está recibiendo a todas las sociedades. Bueno, de hecho, nos ha recibido ya casi todas. Nos reunimos con ella no hace mucho y pudimos plantear nuestra preocupación, sobre todo por la escasa presencia de las artes plásticas y visuales en la educación obligatoria, sobre todo en la educación primaria, pero también en la formación del profesorado. También todas las problemáticas que tienen que ver con las artes plásticas, visuales y audiovisuales, efectivamente, en la educación secundaria y, sobre todo, en la formación, con las últimas noticias que en aquel momento estábamos también teniendo respecto a la reforma del propio máster de secundaria. También noticias que aparecían en prensa y bueno, que estaban un poco en el aire en ese momento. Además, nos preocupa especialmente, en nuestro caso, la interconexión con las enseñanzas artísticas superiores. Cómo se va a articular esta formación a raíz de la publicación de la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que especifica claramente que la formación será a través de un máster específico. En esta reunión con la directora general, ella se mostró muy sensible a todas nuestras problemáticas y preocupaciones y demostró conocerla de manera efectiva. En concreto, la escasa presencia de la arte en la educación primaria y la falta de formación del profesorado. Estuvimos de acuerdo en que en realidad no se está cumpliendo los decretos del currículum, en el sentido de que lo que aparece en el currículum relativo a nuestra área de conocimiento no se está impartiendo, por ejemplo, en educación primaria. Y bueno, se comprometió a hacernos llegar un marco de competencias docentes en el cual estaban trabajando, que ya de hecho lo tenemos y lo hemos pasado a través del correo electrónico, nuestra forma de comunicación oficial. Tenemos ya un borrador final que fue el que nos enviamos. En este sentido, animamos, creo que sería muy interesante o creemos que sería interesante que todos y todas participáramos en este proceso y poder hacer llegar nuestras sugerencias, que tenemos a través de SEA, pues que tenemos hasta finales del mes de enero para hacer llegar estas sugerencias y, bueno, desde aquí animo a esta participación. En estas reuniones que tenemos con el Ministerio, cuando hablamos de los planes de estudio de magisterio, nos dicen que no es su competencia y nos hacen referencia al Ministerio de Universidades. En ese sentido, ya tenemos agendada una entrevista para enero con el Ministerio de Universidades para plantearles pues toda nuestra preocupación pues, con respecto a los planes ESI, los planes de estudio, etcétera. Sobre todo relativo a la formación en educación secundaria. Ya tuvimos una reunión a finales de noviembre, el 30 de noviembre, de preparatoria con el propio Ministerio de Universidades, pero en fin, como vemos, realmente este documento del Libro Verde, como decía, llega en un momento clave, en una encrucijada entre los nuevos planes de estudios para la formación del profesorado, la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores, el desarrollo de los currículos escolares, etcétera. O sea, un momento casi clave, crucial, ¿no? Consciente de esta situación, realmente como estamos en SEA, quisiera agradecer especialmente todo el trabajo titánico que han hecho los coordinadores, empezando por el profesor Martín Caeiro, Noemí Ávila, por Amparo Alonso y Pablo, pues toda la
parte, ¿no?, de diseño, que, ¿no?, también ha sido un sprint final tremendo. También quería agradecer a todas las personas que han colaborado en aportar información, materiales, imágenes, revisiones, etcétera, etcétera. No solamente, como decía Martín, en el territorio nacional, sino colegas de todo el mundo que han aportado, pues, toda esta visión internacional que era fundamental en un documento como este. Bienvenido sea, por tanto, y bueno, desde SEA muy orgulloso de poder presentar en nuestra sociedad este documento y presentarlo hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Lola. Marian, bueno, como todos sabemos, primera presidenta de SEA y que no para y está en mil cosas, compañera del área de la Universidad Complutense de Madrid, cuando quieras. Pues muchas gracias, Martín. Pues bueno, para mí también es un placer poder contribuir a presentar este libro verde de las especialidades artísticas en el contexto de enseñanzas medias. Y bueno, antes de nada, agradecer a Martín Caeiro, a Amparo Alonso Sanz y a Noemí Ávila, así como a todos los colaboradores por llevar a buen puerto y con tanta calidad. Y por supuesto a Pablo el darle esa forma estética que siempre es muy necesaria en todos los documentos. Yo quería hacer un poquito de historia, no mucha, porque nuestra plataforma tampoco es tiene muchos años, pero hay algunas cosas que nosotros trabajamos. Si os acordáis, en el 2020 hicimos aquel manifiesto que firmaron más de 12.000 personas en apoyo a la educación artística, cuando, si os acordáis, pues el borrador de la LOMLOE no eliminaba, pero dejaba en un lugar pues muy reducido la educación artística en secundaria, y gracias a eso pudimos recuperar algunas asignaturas obligatorias. Yo recuerdo que en aquel manifiesto decíamos, por ejemplo, que el arte es uno de los pilares fundamentales de nuestras sociedades y todos debemos ser capaces de disfrutarlo, y debemos ser muchos más quienes seamos sus creadores, ¿no? Creo que hoy una de las cosas que más se está hablando, tanto en educación como en cultura, son los derechos culturales. Y tanto desde la plataforma como desde de las sociedades de educación artística señalábamos, como también Ángeles Aula decía, que sin educación artística no hay artistas ni educación. Es decir, y que si queremos que los derechos culturales sean derechos culturales, eso tiene que hacerse primero desde la educación obligatoria y después desde la educación no obligatoria. Y en este caso estamos hablando de educación obligatoria porque incluye en el libro verde toda la enseñanza secundaria. Y además, en aquel manifiesto, si recordáis, decíamos que hoy la educación debe ser consciente de la urgente necesidad de alfabetización visual en una cultura fundamentalmente icónica que se niega a jerarquizar géneros, procedencias y clases sociales, y donde los estereotipos visuales y audiovisuales puedan ser rebatidos con una mirada crítica y responsable, que solo se construye a través de una sólida educación estética, visual y audiovisual. Es decir, creo que lo que nos jugamos, tanto en educación primaria, pero en este caso en la educación secundaria, es la educación en una mirada crítica, que sepa distinguir mensajes de bulos, y que, como leer, requiere de un largo e importante aprendizaje. Creo que durante estos años, desde el 2019 que lo empezamos a pensar y entregamos las primeras cartas en aquel momento ministra de Educación, Isabel Celaá, y luego con los distintos ministros o ministras que se han sucedido, creo que hemos conseguido en el Estado español consolidar una red en el que muchas personas, no solamente educadores, sino artistas, sino personas relacionadas con la cultura, hemos visto, por un lado, la necesidad de esta educación visual, y por otro lado, la necesidad de estructuras. Y en este sentido, creo que, bueno, que los documentos internacionales nos están acompañando.
y creo que uno de ellos, que es el Marco UNESCO para la Educación Artística y Cultural, que se publica en este año, en el 2024, incide determinante y específicamente en el vínculo entre cultura, arte y educación. Es decir, si queremos conseguir los derechos culturales, que son un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, ello solamente se transmite a través de la educación y en este caso de lo que estamos hablando de la educación secundaria. Fijaos que este documento, que si no lo conocéis, yo os invito a que le echéis un vistazo porque incide en algunos elementos. Dice, por ejemplo, como principios rectores señala que se debe promover el aprendizaje permanente en todos los ámbitos de la vida y en entornos y contextos diversos. Y para ello señala como objetivo integrar de modo efectivo la educación cultural y artística en las políticas, estrategias y programas pertinentes en y entre los sectores de la cultura y educación. Es decir, que tiene que haber que si queremos derechos culturales, tiene que estar absolutamente presente en la educación. Y promover, dice el documento, una colaboración multipartita entre instituciones educativas y culturales, organismos gubernamentales y espacios y actividades culturales, entre otras instancias. Y dice que se necesita un pacto entre la educación, el arte y la cultura que garantice el acceso a la educación artística y dice, comillas, en la escuela y una educación formal, no formal e informal de calidad para que puedan surgir y arraigar vocaciones y carreras profesionales ligadas a la cultura y a las artes, incluyendo a través de ello contenidos culturales diversos. Y ello supone integrar la cultura y las artes en los sistemas educativos formales, empezando desde la atención y educación de la primera infancia y otorgar a la cultura y las artes un lugar destacado en los planes de estudio y a reconocer las artes como un campo específico de conocimiento, instaurando sistemas de certificación formal, no formal e informal. Es decir, tenemos un marco que ha salido en el 2024 a través del Marco UNESCO para la educación artística, que reconoce, promueve y recomienda muy encarecidamente que realmente haya unos contenidos formales absolutamente necesarios en la educación obligatoria. Por un lado, para que estos contenidos estén presentes y de alguna manera haya una repercusión translacional en los resultados académicos, pero por otro lado, para crear creadores y creadoras, ¿no? Creo que en ese sentido está muy claro lo que tenemos que hacer. Y creo que en este punto el libro verde es un documento muy necesario porque es ese segundo paso. Es decir, ya sabemos que el arte es importante, ya sabemos que la educación artística es importante y que el arte es un modo de conocer. Pero a mí me gusta mucho una frase de Elliot Eisner que ya decía en 1988 y que me gustaría repetir, que dice: no se abrirá ninguna puerta si no hay estructura o magia en un plan de estudios. Si carecemos de estructura en nuestros planes de estudio, no tendremos automatismo. Sin automatismo, no tendremos interiorización. Y sin interiorización, no tendremos magia. Es decir, tenemos muy claro que el arte es importante en la educación y que, como decía antes, es un contenido en sí mismo, pero no tenemos la estructura. Y creo que tanto que la SEA está haciendo un trabajo importantísimo y en este momento estamos haciendo un trabajo importantísimo tanto a nivel nacional como a nivel internacional por poner estructura. Y poner estructura significa saber qué es lo que hay en este momento y qué es lo que debería haber. Nosotros somos conscientes del horizonte de futuro a donde queremos llegar, pero también es necesario saber qué es lo que hay y cómo lograrlo. Es decir, si queremos que esos derechos culturales sean asumidos por toda la ciudadanía, y eso solamente se hace con la educación obligatoria porque llega a todas las esquinas de nuestro Estado. Eso se tiene que hacer con unos buenos formadores que estén formados adecuadamente en educación primaria, como hemos hecho y como Lola ha señalado en el libro blanco. Y como ahora este libro, este documento escrito por Amparo, Martín y Noemí vienen a señalar que necesitamos también en educación secundaria un plan robusto y un máster robusto que eduque a los formadores de educación secundaria.
por terminar, simplemente señalar que yo ahora estoy inmersa también en un gran informe que estamos realizando desde la Organización de Estados Iberoamericanos, que lo que está haciendo, por un lado, es hacer una revisión sistemática que señale cuáles son los beneficios de la educación artística en la educación obligatoria, y por otro lado buscando una cartografía de todos los estados iberoamericanos, tanto en educación obligatoria como está hoy en día la educación en infantil, primaria y secundaria, y por otro lado si hay unos planes estructurados entre cultura y educación, porque es a lo que vamos, es decir, tenemos en nuestros países, en Portugal y en Francia, que tienen unos planes nacionales de educación artística que unen los ministerios de Cultura y los ministerios de Educación. Creo que este documento también es un documento que apela o debería apelar a las instituciones educativas y políticas para que, si queremos una ciudadanía realmente formada y que pueda, a la que podamos garantizar esos derechos culturales, que significan también derechos sociales y que significan también derechos universales, bueno, tenemos que plantear qué es lo que hay en este momento y cómo se debe cambiar y señalar esas rutas. Y creo realmente que el libro verde es un paso más en señalar desde los propios y las propias profesionales de educación artística, que son las personas que conforman esta red y que conforman la Sociedad para la Educación Artística, estamos señalando dónde queremos llegar, qué es lo que hay, pero estamos señalando cómo se puede hacer. Yo vuelvo a daros las gracias y dar la enhorabuena por un documento más que lo que hace es señalar el trabajo riguroso que se está haciendo desde esta red. Así que muchas gracias. Gracias, Marian, por todas esas sabias palabras y necesarias. Y nada, sin más, tiene la palabra Olaya Fontalmerillas, compañera de la Universidad de Valladolid, también vicepresidenta de SEA. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues yo me quiero sumar también al agradecimiento por contribuir o compartir este momento de presentación del Libro Verde y la enhorabuena a las personas que habéis estado al frente, ¿no? Martín, Amparo, Noemí y, bueno, también Pablo en la parte de diseño y maquetación y, bueno, y todas las personas que habéis participado en, bueno, pues en la revisión, etcétera. Bueno, mi papel en mi pequeña intervención, que es más que una intervención, una reflexión compartida, tiene que ver con el área de conocimiento, ¿no? a la que la mayor parte de nosotras y nosotros pertenecemos, la didáctica de la expresión plástica, pero en particular en el contexto de las facultades de educación, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación pues con asuntos que ya han aparecido, como la cultura, el patrimonio cultural y, bueno, y en general con la aportación que podemos, con la que contribuimos a lo educativo en general, ¿no? Todas sabemos que es un área de conocimiento que imparten varios títulos, sobre todo en facultades de Bellas Artes, en facultades de educación, y lo que toca ahora yo creo que es de alguna manera reivindicar o no cansarnos de reclamar la importancia que tiene situarse en esa familia de las ciencias de la educación y en particular, como comentaba antes nuestra presidenta Lola, en esa familia con relación a otras didácticas específicas, ¿no? Porque a fin de cuentas, o sea, por un lado compartimos muchos elementos en común y por otro lado tenemos una especificidad que hay que, digamos, destacar, ¿no? Y reclamar y defender y como hacer brillar, por así decir. Claro, nosotras, en el área de conocimiento nos centramos en realidad en algo tan sencillo, pero a la vez tan complejo como los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, eso quizá creo que cuando estamos trabajando en facultades de educación lo tenemos como muy, muy claro, ¿no? Y lo hacemos desde muy diferentes enfoques y además enfoques que cada vez se van modulando, apareciendo, pero siempre estamos hablando eso de enseñar a aprender de elementos educativos, ¿no? Pero tenemos, yo creo, no sé si es una buena metáfora, pero creo que la creatividad siempre es nuestro faro y la reflexión que comentaba antes Marian es la actitud constante, ¿no? La reflexión, la crítica, el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, es verdad que, por un lado, es importante reivindicar la familia a la que pertenecemos, pero, por otra parte, defender lo singular, ¿no? Que sería, pues, bueno, aparte de los enfoques didácticos propios, ¿no? Todos los que están basados en las artes y demás,
el entender que los procesos creativos son base del aprendizaje y de la enseñanza, obviamente, pero sobre todo del aprendizaje. Lo he dicho de otra manera, que a través de procesos creativos se aprende, ¿no? Que yo creo que esto a nosotros y a nosotras nos queda muy claro, pero cuando te sitúas con otras didácticas, parece que de alguna manera, no sé, siempre hace falta destacarlo, ¿no? O el conocimiento experiencial o el conocimiento constantemente reflexivo y crítico que comentábamos, ¿no? También yo creo que es importante reivindicar los procesos creativos, ¿no?, como generadores de nuestro contenido, pero también como un sustrato. Yo creo que quizá esta parte nos queda un poquito más que trabajar, del propio patrimonio cultural. O sea, es como si hubiera una distancia, o yo la percibo así en según qué contextos, entre lo que es creación y lo que es patrimonio, ¿no? Cuando en realidad lo segundo no es más que una consecuencia de lo primero, y sin lo primero no hay lo segundo, y es un mismo elemento, ¿no? Y yo creo que eso sí lo podemos hacer desde nuestra área de conocimiento, ¿no? El no desvincular todo lo que es la creación de lo patrimonial. Y yo creo que también los procesos creativos, además, en nuestro caso, es el núcleo del desarrollo metodológico. O sea, son contenido, es la base del conocimiento cultural y al mismo tiempo es la base de nuestro desarrollo metodológico. Entonces, yo creo que en ese sentido, ahí defendemos claramente nuestra singularidad. Yo creo que, y lo comentaba Marian, también debemos desplegarnos todavía, estamos replegados ahí en ese sentido, como una disciplina clave para garantizar algo que no es broma, ¿no? Que es el ejercicio, el cumplimiento de los derechos culturales, que son derechos humanos. O sea, algo tan básico como que el ser humano pueda ser humano, ¿no? Y que acceda a todo lo que son derechos. Bueno, lo comentaba creo que también mi compañera Marian, ¿no? Hay un grupo de trabajo de educación dentro del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. No sé muy bien a dónde conducir exactamente, pero yo creo que ahí sí se ha podido hacer ver todo esto que estamos comentando, ¿no? La importancia de la educación artística en general para el ejercicio, para el cumplimiento de los derechos culturales. Yo creo que ahí tenemos una tarea como por derecho propio desplegarnos para garantizar su cumplimiento, ¿no? Y por otra parte, yo creo que somos esenciales para garantizar la aplicación del currículum. En este caso en secundaria, pero no solamente en nuestra área de conocimiento, que también, sino para la formación de cualquier docente de la etapa de secundaria en este caso, ¿no? Si fuera primaria, pues sería en un sentido más transversal a lo mejor, pero también, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que el conocimiento que aporta la educación artística debiera ser esencial en la formación básica de cualquier docente de secundaria, además de la específica de los docentes de educación artística, ¿no? Yo creo que ahí también pues hay aspectos en los que todavía tenemos margen de desarrollo, ¿no? Y al mismo tiempo reivindicar, y ya os retomo el tema del patrimonio cultural, reivindicar nuestro, no sé si decir, elemento diferencial con otras disciplinas, como por ejemplo didáctica de las ciencias sociales u otras didácticas específicas que también abordan cuestiones relacionadas con los derechos culturales, con el patrimonio cultural en particular. Y yo creo que eso es importante, o sea, el colaborar, pero entender qué de específico tiene nuestra área de conocimiento para el desarrollo de un docente de secundaria, pero también de su especialidad en la enseñanza de las artes en la etapa de secundaria. Bueno, yo creo que en definitiva somos una disciplina que es imprescindible para la formación, capacitación del profesorado, para toda la dimensión creativa, para el pensamiento creativo, crítico, etcétera. Y yo creo que tendríamos que tender a una capacitación integral, completa y actualizada. Y eso es lo que yo creo que se respira o transpira, ¿no?, por así decir, del libro verde, ¿no?, entre otras muchísimas cuestiones que ahora podremos ver. También un ejercicio que hicimos hace poco, ¿no?, en la Asamblea de SEA, que es reivindicar nuestro valor como disciplina científica, sin complejos. Yo creo que hemos alcanzado cotas de desarrollo científico realmente importantes. Y en particular, cuando hablamos del tópico educación artística y formación del profesorado, pues ahí, sobre todo entre 2015 y 2023, ha habido una eclosión espectacular de producción científica y sobre todo también de personas que estáis aquí, de nuestra área de conocimiento. Y además producción científica muy relevante a nivel internacional. Bueno, había un periodo estable hasta 2005,
hay un crecimiento, y entre el 15 y el 23 esto eclosiona de una manera que lo que indica es que hay un profundo interés y actividad científica en este campo, ¿no? Además de aportar pues 3 de las revistas internacionales más importantes, ¿no? Dentro de nuestro país. Bueno, yo creo que todo esto, ¿no? Esta estructura conceptual que se ha ido generando en el área de conocimiento, resultado de muchas de estas investigaciones, reflexiones compartidas, intereses preferentes, incluso propuestas o insinuaciones, ¿no? Para recursos, alfabetización, etcétera. Bueno, pues esto todo creo que está apuntado, recogido en nuestro libro verde, ¿no? O sea que, en definitiva, creo que puede ser, es un documento que va a ser una hoja de ruta, que va a ser una guía que todas podamos tener en cuenta, y además yo creo que será un documento que en el futuro nos permitirá entender en el punto que comentaba Lola y Marian, que estamos ahora mismo, ¿no? Este punto tan históricamente relevante, donde no se sabe muy bien cómo va a desenvolverse todo lo que se está gestando, pero hay mucho movimiento, mucha energía y mucha colaboración, ¿no? con otros ámbitos del conocimiento. Así que nada, yo quiero cerrar con mi enhorabuena a las personas que habéis estado al frente de esta propuesta y esperar que todas nosotras y nosotros pues sigamos pues eso, con la energía para no cesar, ¿no? En un empeño que estamos a puntito ya, yo creo que de conseguir. Gracias, Olaya, también por esas sabias y necesarias palabras. Indicar que, bueno, dentro de la coordinación que nos hemos acompañado desde el inicio ahí codo con codo, pues tanto Amparo Alonso Sanz y Noemí Ávila Valdés, que le pilló de viaje en Colombia y está en tierras que no hay ni conexión, afortunada ella que es, pero bueno, que estará en el acto de conversación que dará continuidad a esta presentación de este libro verde. Así que, sin más, tiene la palabra la compañera Amparo Alonso Sanz, co-coordinadora de este libro y compañera de la Universidad de Valencia. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo os voy a contar un secreto. Nada de esto habría pasado sin el empeño de Martín. No basta con que lo agradezcamos, es que hay que reconocer que ha alcanzado incluso puntos obsesivos de perfección. Y esto es gracias a una actitud que tiene luchadora, de la que nos ha contagiado a todos y en la que además no ha cejado en su empeño porque nos decía, bueno, vamos a llegar en plazo y lo vamos a hacer bien y yo creo que así ha sido y que tenemos que estar muy orgullosos. Y en mi caso, yo quiero también expresar el agradecimiento a SEA porque como sociedad ha respaldado e impulsado la creación de este libro verde de especialidades artísticas en el contexto de enseñanzas medias y también ha facilitado que bueno, estemos aquí juntas hoy y nos podamos convocar para presentarlo. Es cierto que yo insisto mucho en esa dedicación desmesurada y exhaustiva de Martín, de Noemi y de Pablo, pero esto no es posible si no fuésemos conscientes de que tenemos toda una red de apoyo. O sea, la creación de SEA desde el principio ha supuesto que se pueda dar cobijo a iniciativas de este tipo y en ese sentido yo creo que también hay una invitación con este libro a que otras personas se animen a emprender caminos semejantes. Y bueno, a invitarnos a comprometernos a todos, a contagiarnos. A mí Martín me sugirió que, bueno, en la presentación de este libro yo hablara desde un posicionamiento próximo al máster universitario en profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas artísticas y deportivas, lo que llamamos el MUPES, en otros sitios el MAES. En este libro verde hemos decidido referirnos como MUPES, ¿no? Y lo voy a hacer, bueno, dejando claro que el libro en realidad pone en relación también con los grados, principalmente con los grados de maestro, de educación infantil y primaria, también con el profesorado que se encarga de la formación inicial del profesorado desde el área de didáctica de la expresión plástica y que tiene muchas pretensiones y un alcance muy variado que abarcan desde la reconstrucción histórica de nuestra área de conocimiento hasta la reflexión sobre sus posibilidades futuras. Sin embargo, en mi intervención yo quiero centrarme exclusivamente en el vínculo que tiene con la formación del profesorado de secundaria, por mi implicación en este máster. Yo quiero empezar subrayando que este libro está pensado en gran medida para quienes se están formando como futuros docentes en las enseñanzas artísticas.
es muy necesario que cuenten con un ejemplar que les permita orientarse cuando las horas de docencia no son suficientes para comprender cómo se están produciendo inmersiones en un ámbito que hasta el momento para muchos de ellos es desconocido, porque es alumnado que accede al máster pues desde una formación previa en disciplinas como Bellas Artes, restauración, diseño o arquitectura, donde posiblemente en muchas facultades no hayan tenido oportunidad de tener ningún crédito relacionado con lo educativo. Estas formaciones diversas y variadas en realidad les posiciona con unos perfiles altamente especializados y creativos. O sea, esto es muy positivo y además se suma que tienen un nivel de madurez que les permite abordar su formación pedagógica desde un pensamiento crítico y reflexivo. Debemos estar muy orgullosos de este colectivo y por eso merece la pena invertir tiempo en ellas y en ellos, porque yo creo que estas características particulares que tienen les convierten en una tropa de defensores de la educación artística y en una garantía de que esta enseñanza será de calidad, rigurosa y especializada. Esto es especialmente importante en un contexto donde, como sabemos, los estudios de grado suelen ofrecer una formación más generalista. Entonces, bueno, invertir en la formación especializada del futuro profesorado de secundaria es muy importante. Y el libro verde viene a responder a esta necesidad específica, a la necesidad de proporcionar a este futuro profesorado una herramienta que les ayude a ubicarse en el complejo panorama de las enseñanzas medias, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Normalmente los másters de investigación están más enfocados a este traslado a lo internacional, el máster de formación del profesorado, porque se cursa habitualmente en un año, aunque se pueda cursar en dos, prácticamente a ningún estudiante le da tiempo a plantearse una estancia en el extranjero, pero yo creo que nosotros debemos invitar a ello y situar la estructura que disponemos en España en relación con las estructuras que disponen en otros países. Nuestra área de conocimiento ha sido históricamente enriquecida por proyectos docentes que han ido elaborando los docentes universitarios a lo largo de su carrera para cada una de sus promociones, ¿no? Y cuando estábamos elaborando este libro verde, pues comentábamos que estos esfuerzos se han centrado casi exclusivamente en los estudios de grado, porque estos proyectos docentes tienen que ser respecto a asignaturas obligatorias, y esto ha dejado algo desatendida la orientación hacia los másteres. Entonces, esta obra hemos querido que pueda suplir esta carencia y ofrezca una guía específica que contribuya a construir o a reconstruir la genealogía de nuestra disciplina y a ejemplificar los procesos actuales y yo creo que lo más importante, a orientar las acciones futuras. Pero bueno, como decía antes, este libro no se limita a reflexionar sobre el contexto nacional, sino que también invita a explorar escenarios internacionales. Yo personalmente considero esto fundamental. Mucho alumnado también del máster de secundaria acaba cursando después un máster de investigación y haciendo un programa de doctorado. Y queremos que el futuro profesorado vea en este libro no solo una guía de contenidos, sino también una ventana abierta a nuevas oportunidades, desde becas Erasmus y estancias de investigación hasta colaboraciones internacionales. Y por eso en el libro, bueno, existe una serie de entrevistas y colaboraciones con gente de fuera que nos han ido estableciendo el paralelismo de estructura que tienen en sus lugares de formación. Y en un mundo cada vez más globalizado, estas experiencias no solo enriquecen su formación, sino que también aportan perspectivas innovadoras y creemos que sin duda beneficiarán a su práctica docente y a una mejor calidad de la enseñanza. Así que bueno, en definitiva, este libro no solo ofrece recursos y datos prácticos, que los ofrece, sino que también reivindica el lugar central de la educación artística en la sociedad y en el sistema educativo. Y como formadores y coordinadores, creemos firmemente en el potencial de esta generación de docentes con su especialización y su pasión, que estamos convencidos que les permitirá ser agentes transformadores en la defensa y promoción de una educación artística de calidad. Y bueno, el libro verde está aquí para acompañarles en ese camino. Y nada más. Y nada menos. Muy bien, muchas gracias, compañera Amparo. Bueno, ya vamos a pasar a compartir el libro, que creo que es lo que toca, pero antes, por supuesto, mientras le voy a dar a compartir, agradecer a quienes seguís conectándoos, a Pablo de Castro Martín. Ahora vamos a ver el trabajazo que ha supuesto, dedicación, si me lo permite decir que también con cuestiones de salud arrastradas, que acaba de salir del médico, el pobre, y estaba actualizando el documento que aquí presentamos. Recordar que estará a disposición, esperamos mañana por la mañana, porque Carlos Escaño nos va a hacer ese favor, que son fechas complicadas, para subirlo a la página de SEA y también
esta grabación editada estará acompañando eso. Entonces, bueno, Pablo, voy a dar a compartir, pero por favor toma la palabra y lo que quieras comentar. No te escuchamos, Pablo. Ahora. Bueno, Gracias. pues nada, buenos días a todos y gracias por la oportunidad no de hablar, que no quería, sino más bien por la oportunidad de incorporarme a este equipo y a este trabajo. La verdad es que para alguien como yo, que a veces se siente un poco impostor ante determinadas circunstancias, el poder tomar contacto con este texto a la hora de ir poco a poco avanzando con él, pues te ayuda muchísimo a situarte. O sea, entiendo y comparto perfectamente lo que Amparo decía antes, de que obviamente va a ser una referencia, porque lo está siendo, lo ha estado siendo para mí durante esta última semana, todos los momentos en que me he ido conectando con él en distintos periodos, en distintas horas, horas muy intempestivas, algunas de ellas, pero bien, tampoco tengo mucho más que decir. He querido un poco mantener la línea que habíamos ya marcado con el libro blanco, incluso la portada tiene un poquito un aire similar, la maquetación un poco también. Se puede decir que lo único que he hecho ha sido elegir un color verde. Todo lo demás, lo habéis ido aportando vosotros, lo sabéis de sobra, el texto es muy completo y luego pues también la selección de imágenes de todo ese material que habéis ido volcando en el Drive con el que hemos ido trabajando, pues creo que también era bastante interesante. Entonces, bueno, pues realmente no quiero decir mucho más, que nada, que lo disfrutemos cuando lo tengamos ya mañana. No lo tenemos ahora porque se nos había pasado incorporar la legislación y está incorporada ya, pero no están los enlaces con hipervínculos para que puedan ser consultados en el PDF. Entonces, ya no me daba para más estar en el médico haciendo esto. Entonces, he dejado esa parte pendiente, pero si detectáis cualquier cosa, los que estáis un poquito más en el equipo de trabajo, pues decídmelo, que todavía estamos a tiempo de actualizar. Y nada, espero que sea de gran utilidad y que nos permita seguir avanzando, nada más. Gracias, Pablo. Bueno, un documento que podía ser infumable y que nadie debería ni siquiera leerlo, Pablo le ha dado esa alma, es decir, el alma del libro verde es Pablo. Sin él, yo ya sabía que esto hubiera sido absolutamente imposible o sobre todo inútil. Entonces, bueno, estáis viendo ya lo que es el libro, ¿no? Bueno, sí. Sí, por cierto, viendo, veo ¿no? que se ha exportado mal la portada. Bueno. Se harán esos ajustes hasta que esté publicado. Entonces, bueno, decir que hemos conseguido el apoyo, por supuesto, de INSEA, de SEA, ¿no? La plataforma de educación no sin artes, de la que nació SEA, y luego también GUAE, que sabéis que aglutina los 4 sociedades más importantes, tanto de música como de danza, como de teatro, como de artes visuales, prácticas visuales. Ya veis la cantidad de personas que están aquí, todas las que contestaron al cuestionario nacional o internacional, que nos aportaron informaciones, también nos permitieron compartir sus imágenes. Entonces, bueno, era de justicia hacer eso. Es decir, esto no hubiera sido posible sin todas esas voces y ese conocimiento. Luego hay imágenes que va intercalando y que eligió Pablo en relación a su visión y criterio, y de todas las que se compartieron. Recordemos que le hemos pasado, quien quiso, imágenes, se envió un cuestionario también para un formulario para quien quisiera accedernos las imágenes, y entonces, bueno, con eso se ha ido trabajando. En cuanto al índice, no nos vamos a detener especialmente en algunas cuestiones, simplemente vamos a verlo por encima para ver ese alcance. En cualquier momento, cuando queráis, me interrumpís. El capítulo 1, la introducción es, bueno, ¿por qué este libro verde, no? Y cómo se usa, es decir, instrucciones de uso. Luego el capítulo 2, dedicado a retos y oportunidades para las artes y la educación en enseñanzas medias. Unas reflexiones que son necesarias y que nunca nos sobran los argumentos, pese a que los argumentos están claros, ¿no? Como recordaba María, incluso en ese documento, ¿no? de la UNESCO lanzado este año. Es decir, sabemos perfectamente el valor que tenemos, pero nos falta ese apoyo, digamos, administrativo y interministerial, ¿no? Luego el capítulo 3, dedicado a objetivos y problemáticas compartidas, a la formación artística, que introducimos también esas entrevistas, como decía Amparo, el cuestionario lanzado a compañeros de diferentes países.
Luego el capítulo 4 sobre perspectivas ya centradas en el máster de secundaria, luego veremos alguna cuestión. El capítulo 5 dedicado a debates actuales sobre la formación artística en enseñanzas medias y la conexión con la educación superior. Es decir, esto es un ir y volver, es decir, no lanzamos a los formados en el máster y nos olvidamos de ellos, eso sería un error. Esa conexión debe estar permanentemente y, de hecho, el interés de la reforma de los planes de estudios también va a incidir en una mejor formación permanente, algo que también es fundamental. El capítulo 6 sobre la formación, educación artística y cultural en enseñanzas medias y profesionales. Recordemos que también ese territorio tiene que ver con enseñanzas medias, no solo la ESO y bachillerato, sino los ciclos formativos FP y también las enseñanzas profesionales. Dedicamos un apartado a reflexionar ese contexto, porque esto no tiene que ver solo con nuestra área, sino también en relación y conexión de necesidades, posibilidades, problemáticas compartidas con el área de música, también la formación en teatro y danza. Y luego el capítulo 7, quizás es el más importante de todos, que son propuestas y nuevos interrogantes en versión 1.0, es decir, un inicio para lo que pensamos que debe venir y que solo era posible pensar con eficacia y ser eficientes, que a veces nos falta ese último paso, reflexionando juntos cuestiones que nos vienen dadas y que están ocurriendo y que van a ir a toda velocidad. Entonces, bueno, el capítulo 1 simplemente recordar que un libro verde no cierra, es decir, abre más bien un debate sobre una situación, una problemática, por eso no es un libro blanco. Se invita a las partes, actores, agentes que deben estar implicados en este contexto, pues a colaborar, ¿no? A compartir, dialogar y construir juntos. Entonces, podría salir de aquí un libro blanco si esa intención que está en el libro verde surgiese. Pero al margen de esa oportunidad o posibilidad de compartir, como decimos aquí, úsese este libro verde para dialogar, avanzar y crear. No quisimos hacer un libro que caducase, quisimos hacer un libro que fuese atemporal y que sirviese como fundamentación, inspiración y argumentación en los años siguientes, al margen de los cambios que van a venir sobrevenidos en la reforma de los planes de estudio. Bueno, imágenes que evocan diferentes experiencias de cuestiones que nosotros hacemos. Bueno, este apartado es, la verdad, muy importante en cuanto a todo lo que articula, cantidad de referentes y referencias a compañeros, compañeras del área, nacionales e internacionales, sobre cuestiones que hemos estado haciendo los últimos 40, 30, 20, 10 años actualmente en relación a aquello que atañe a la educación artística y cultural. Entonces, bueno, es un capítulo de una riqueza, digamos, epistemológica fundamental y que nos invita a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué formación debe tener inicial ese futuro profesorado de enseñanzas medias? Aquí tenemos esos cuadros maravillosos, figuras, creaciones, mapas visuales que Pablo hizo a través de ese contenido para darle ese plus visual. También hemos ido introduciendo diferentes citas de diferentes artistas, pedagogos, pedagogas, relacionadas con nuestra área, pero también con el ámbito de la música, de la danza, del teatro, que van dando ese plus. Es un documento que también es como un acto, lo decimos en la introducción, de pedagogía interna y externa. Es decir, primero lo que hemos intentado es comprendernos a nosotros mismos en nuestras circunstancias, de dónde estamos y qué es lo que nos está ocurriendo o hasta dónde nosotros articulamos en el contexto de las enseñanzas medias. Entonces eso nos viene muy bien porque es un contexto bastante complejo, muy amplio, tiene que ver con la ESO de 12 a 16 años, con bachillerato de 16 a 18, con ciclos de FP, donde los ciclos de grado medio puede coincidir personas de 19 años con personas de 60 años. Luego están las enseñanzas profesionales. Sabemos que pueden empezar los estudios profesionales de enseñanzas medias, pues personas de cualquier edad, en teatro o en música y en danza, sobre todo. Entonces, bueno, es un territorio bastante diverso, con una riqueza inmensa que nos
apetecía pues, reflexionar con motivo de este libro verde. Aquí, bueno, diferentes gráficos que también nos ayudan a ver qué es lo que aportamos. El triángulo dichoso del conocimiento sobre innovación, investigación, innovación, educación, perdón, investigación, innovación. Nuestras vidas las hemos adaptado a ese marco, pero el problema es pensar que la vida es eso. Hemos perdido esa capacidad de crear y ser disruptivos, ¿no? O ser biográficos, ¿no? Entonces, estos políticos o tétrades enlazan otras categorías que están ocurriendo, lo que estamos haciendo y que no podemos dejar de poner en valor por estar en un marco, digamos, universitario, institucional, que, bueno, a veces nos cuadricula o intenta homogeneizar lo que es imposible homogeneizar. El capítulo 3, Objetivos y Problemáticas Compartidas de Formación Artística, hay un documento que sacó la Comisión Europea en el 2008-2009 sobre unos estudios que se hicieron. Entonces, bueno, dialogamos un poco con eso, pero lo hemos ampliado en relación también a las respuestas que nos han dado los colegas y colegas de otros países. Porque algo que también nos parece fundamental, fijaros qué gráfico tan maravilloso, ¿no? Nos diseñó Pablo con esas categorías. Algo también que nos parece también fundamental es que, pese a estar en el espacio europeo de educación superior, con cuestiones compartidas que todos utilizamos, olvidamos que el arte y la educación, nosotros nos inspiramos de artistas y compañeros, compañeras, educadores, educadoras o arteeducadores, por usar esta palabra de Ana Mar Barbosa, que trabajan en algo totalmente diferente y nosotros lo aplicamos en nuestro contexto y cómo no íbamos a hacerlo. Entonces, los modelos incluso del espacio europeo de educación superior a nosotros no nos sirven. No, llegan incluso a inutilizarnos hasta en cierto punto. Entonces es muy importante ser capaces de introducir y significar, sensibilizar, ¿no? Y argumentar, es decir, por qué nosotros tenemos que hacer estas otras cuestiones. Aquí vemos los países que conseguimos que nos contestasen. Es un inicio, ¿no?, a esta reflexión, que se podría hacer un único estudio sobre todo este apartado. Invitamos a quien pueda y quien quiera pues a seguir ampliando ese estudio. Aquí están todas las informaciones que nos fueron aportando sobre diferentes cuestiones relacionadas con las enseñanzas artísticas o la estructuración de la educación desde infantil hasta enseñanzas medias en su país. Bueno, hay diferentes cuestiones que no me detengo porque en breve dispondremos todos de este maravilloso libro y podremos profundizar. El cuestionario internacional se organizó en diferentes partes, sobre la especialidad docente también en cada país, cuestiones que nos permitían a nosotros salir de nuestro marco de referencias. Porque si tenemos que pensar algo que es para el futuro, ¿cómo vamos a conseguirlo si seguimos mirando solo hacia el pasado o a lo que ya a lo que es conocido? No se trata, pensamos, la reforma de los planes de estudios, de resolver problemáticas conocidas, sino de crear cosas que todavía no sabemos que van a ocurrir o dar respuesta, ¿no?, a esos mundos que van a venir y que ahora mismo no podemos comprender ni identificar. Entonces, salir del marco de referencia nacional, español, irnos a lo europeo y a lo internacional, pues nos ha servido pues, para descubrir pequeñas cosas o grandes cosas o diferentes ideas que nosotros no estamos pensando y nos viene bien conocer. El capítulo 4 sobre perspectivas del máster de secundaria. Aquí tuvimos algún debate interno sobre la denominación del máster. Entonces, claro, la mayoría dice que artísticas y deportivas no debe estar, porque es verdad que la orden ECI inicial no lo contemplaba, pero luego, en relación a que mayor o menor conciencia de que existían esas formaciones, sí existen diferentes universidades, como la de Zaragoza, que la denominación es esta, porque sí incorpora las enseñanzas artísticas y deportivas. Y la propia legislación, en algún momento lo citamos, incorpora esa modificación. En esta cita hay 3 enlaces maravillosos que nos permiten argumentar por qué la denominación debería incorporar sí o sí siempre enseñanzas artísticas o deportivas. Aparte, bueno, es un libro verde, no es un documento, digamos, legal, y nos podemos permitir esa libertad de preferir que si hablamos del máster de secundaria, incorpore la palabra artísticas. Bueno, por aquí hay diferentes cuestiones también en relación
este espacio, se hizo ese cuestionario donde se recogieron muchísimas informaciones. Hay informaciones que a lo mejor no aparecen, pues porque no se articula la especialidad de dibujo en departamentos, sino que directamente lo gestionan escuelas de posgrado. Bueno, puede haber alguna errata en alguna referencia posible, pero bueno, siendo un libro verde siempre es algo menor. No es un documento definitivo. Aquí también podemos ver, pues es maravilloso saber qué universidades han estado impartiendo nuestra especialidad de dibujo en secundaria y cuáles no. Entonces eso también nos puede permitir ver por qué no se ofertan en ciertos contextos y desde SEA o como, digamos, como grupo, ver la posibilidad en la nueva reforma del plan de estudios del máster de secundaria que sí se oferten y se incorporen. Bueno, el cuestionario es algo también valiosísimo, en el que se van recogiendo el conocimiento de las diferentes voces, personas que nos contestaron. Aparecen literalmente en esos argumentos, ideas, opiniones que van acompañando pues otras reflexiones más de síntesis que introducimos nosotros junto a los gráficos, porque hay preguntas en sus respuestas que invitaban a hacerlo de un modo u otro, pero siempre se ha pretendido mantener y respetar la voz principal de quien ha aportado en el cuestionario ese conocimiento. Entonces, bueno, me parece que es algo fundamental. Una oportunidad para reflexionar nuestra propia denominación. En el siglo XXI la especialidad nuestra en secundaria no puede seguir llamándose dibujo. Entonces intentaremos en la nueva reforma del plan de estudios y todo lo que va a ir en cascada, porque también se plantea reformar el proceso de concurso-oposición, los temarios, bueno, pues darle una nomenclatura que sea, digamos, más contemporánea del siglo XXI. Y ya no algo que decimos individualmente, sino en consenso desde el área de conocimiento de didáctica de expresión plástica. Bueno, sabéis que hay muchísimas informaciones. El cuestionario se organizó en diferentes apartados sobre la denominación, sobre las asignaturas, sobre el TFM, sobre el practicum, sobre el perfil docente de quien imparte en estas enseñanzas, que también sabemos que es un contexto bastante diverso. Dadas las características de esa formación y que es más de una especialización, la estructura de organización del máster actual, es decir, cuestiones que nos deben permitir dar opiniones y hacer propuestas a la reforma del plan de estudios que se está llevando a cabo hoy en día, pues con una voz, digamos, que es ya compartida. Luego la relación entre las facultades y los centros profesionales y superiores de enseñanzas artísticas en materia de formación artística educativa, es decir, hay una relación y una conexión necesaria que está ahí y que, como mencionaba antes Lola, hay una nueva ley que se aprobó justamente este año que regula esas enseñanzas, tanto las profesionales artísticas como las superiores, que nos llevan a una nueva situación. En mi opinión positiva, por fin, ¿no? Todos esos contextos de formación de artística, ¿no? Y al margen de la que ocurría ya en las facultades como Bellas Artes, ¿no? O otros estudios artísticos que también se desarrollan en facultades. Estos centros, escuelas, bueno, ahora adquieren un estatus, digamos, un poco más compartido con lo que está ocurriendo a nivel universitario y se abren diferentes posibilidades de relación que nosotros como áreas dedicadas a la formación, digamos, artística de maestros y maestras y profesores de secundaria, de ciclos, de FP, etcétera, tenemos que también ser capaces de reflexionar. Bueno, ya digo, hay muchísimas cuestiones que están ahí que no me he detenido, pero que es importante, que era importante reflexionar, sobre todo también si consideramos que debería haber especialidades de formación en artes escénicas, digamos teatro y danza. No es de recibo que en la educación primaria y secundaria no haya una asignatura de teatro. Es que es que es imposible argumentar por qué no puede estar, ¿no? Entonces aprovechamos en ese contexto, por eso el título tiene que ver con las enseñanzas artísticas y no solo, digamos, las artes plásticas y visuales, porque es una interrelación necesaria y una reflexión compartida. Bueno, diferentes imágenes.
Luego, sobre debates actuales en relación a la formación artística, enseñanzas medias y su conexión con la educación superior, sobre todo el concepto, llamándonos dibujos o expresión plástica, a veces es muy difícil que nos identifique. Dice, ¿pero qué os dedicáis? ¿O cómo os dedicáis a esto si os llamáis de educación plástica? Entonces, yo creo que es un momento en el que esto debe ser solucionado ya. Y este apartado reflexiona un poquito estas cuestiones, tanto en el ámbito de lo plástico visual como en el ámbito de la didáctica de la expresión musical. Y luego, bueno, las conexiones que hay también con didáctica de expresión corporal, aunque sabemos que es un área que tiene una realidad y una territorialidad distinta, ¿no? Ya no solo en el contexto de educación artística, sino ciencias de la salud y del deporte, otras cuestiones que también son suyas. Bueno, conceptos como centros integrados, la idea de la posibilidad de que estos centros no sean solo de música, que hubiera también centros integrados donde los alumnos pudieran cursar también nuestras asignaturas, ¿no? Bueno, son debates, digamos, que están ahí y que me parece que es importante que como área lo tengamos en perspectiva. Luego, sobre el profesorado y alumnado de titulaciones artísticas y de educación artística, sobre el perfil que tiene ese alumnado que entra en el máster, o el perfil de salida, o el perfil que tiene el profesorado que imparte, esa relación con el profesorado de la Facultad de Educación o Facultad de Bellas Artes, o el profesorado de las enseñanzas artísticas superiores. Nos parecía también importante reflexionarlo. Luego esa evolución de cómo va progresando la formación artística desde el grado de infantil al grado de primaria o a la etapa de enseñanzas medias. Nos parece eso importantísimo verlo y es curioso, ¿no? Cómo van diluyéndose algunas cosas y otras van reforzándose. Es decir, nosotros en secundaria, por suerte, no estamos mal. Es verdad que música tiene menos carga, pero es que tiene algo que nosotros quisiéramos, ¿no? Que son esas enseñanzas elementales y profesionales, que sobre todo música y danza existen, pero nuestras artes no. Entonces, bueno, es verdad que eso, la carga docente, las asignaturas que hay o el recorrido que tiene cada área, tiene que ver con unas circunstancias muy distintas que aquí reflexionamos. Las enseñanzas también en los ciclos, digamos, de artes plásticas y diseño, de grado medio, tienen unas circunstancias históricas y actuales distintas a lo que ha ocurrido en ese mismo nivel de formación con la música y la danza. Entonces eso, este libro también lo reflexiona. Nada, ese marco de la nueva ley de enseñanzas artísticas profesionales y superiores que invitamos a leer y conocer. Yo creo que es necesario que cualquiera que esté en este territorio sepa un poco de qué estamos hablando, qué está ocurriendo con todo este nuevo contexto. Y luego esa propia ley introduce el máster en especialización de investigación y didáctica en enseñanzas artísticas. Esto no podemos decir, bueno, ¿por esto qué es? Porque ya lo sabemos de hace tiempo y es importante tener respuesta a ello. Entonces, nosotros lo reflexionamos, decimos qué es lo que pensamos, qué es lo que proponemos y luego ya otros actores que están ahí articulándose son los que tendrán que decir, bueno, qué es lo que ellos proponen. Pero tened en cuenta que nosotros formamos también alumnado en el máster de secundaria para bachillerato de artes, pero muchas veces solo se oferta el bachillerato de artes en estas escuelas superiores. Entonces, ¿cómo va a quedar esa nueva relación? ¿Quién forma para poder habilitarse como docente en esos contextos a ese alumnado? Algo conjunto, compartido. Bueno. Y luego el capítulo 6 sobre formación, educación artística y cultural en enseñanzas medias y profesionales. Bueno, pues reflexiona el corazón de nuestra área, ¿no? Que contribuimos a ese proyecto humanizador y educativo que también tiene que ver la educación. Y vuelvo a recordar que no es lo mismo formar para trabajar con niños y niñas de 12, 13, 14, 15, 16 años que para formar en un bachillerato de artes o un bachillerato común, que para trabajar en ciclos de FP, ciclos de grado medio. No es lo mismo que formar para luego ser docente en enseñanzas profesionales, es decir, qué se necesita saber para ser profesor de violonchelo o profesor de fotografía o profesor de ilustración. Es decir, hay cuestiones que en lo genérico quizás funcionan y para otras áreas, pero al aterrizar, digamos, en lo necesario y específico de cada contexto, ahí chirría y se requiere sobre todo un conocimiento experto, que es el que aportamos desde las diferentes áreas específicas. Bueno, este capítulo también está
contribuyendo a poner en perspectiva a qué nos hemos dedicado y a qué nos dedicamos, el profesorado de las áreas digamos, plástica, didáctica, expresión plástica, didáctica, expresión musical, que es la que tiene ese cometido de formar en educación artística, desde los grados infantil, primaria, luego secundaria, bueno, diferentes cuestiones. Y luego vamos reflexionando, pues, qué formación. Bueno, aquí hay como cinco cuestiones que siempre están presentes en la formación del futuro profesorado de secundaria, es decir, la dimensión de lo artístico, la dimensión de la educación artística, por supuesto, las competencias específicas, saberes artísticos propios de cada etapa, las competencias clave o profesionales, dependiendo de donde nos encontremos, y los objetivos comunes. Es decir, no solo estamos formando en lo artístico, sino en cuestiones que tienen que ver con un marco formativo muchísimo más amplio. Y que esto nos permite argumentar el porqué, ¿no?, de nuestra especificidad y valor en cada etapa educativa. Porque creemos que hasta ahora se ha diluido y mezclado un poco en la formación del máster a los grupos, es decir, en 4 meses, ¿cómo se puede formar mínimamente, con un mínimo de decencia, digamos, académica, a alguien que va a trabajar en los 4 años de la ESO, en los 2 años de bachillerato común, en los 2 años de bachillerato de artes o en los ciclos de FP o ciclos de grado medio? Es que es imposible. Entonces, esperamos que la nueva reforma del plan de estudios dé solución a eso y nos permitan dar otro recorrido a esas diferentes formaciones. Ya estoy terminando, estamos llegando al final. Aquí simplemente nada, cada contexto, sea la ESO, FP o ciclos formativos o incluso las enseñanzas profesionales, lo reflexionamos y aportamos ahí pues diferentes cuestiones, recogiendo ya en estos apartados también cuestiones que en los cuestionarios la gente ha ido aportando. Es un avanzar y sumar. Y luego la importancia de la competencia, conciencia y expresiones culturales, ¿no? Hay ese magnífico gráfico que ha hecho Pablo y que ya todos usaremos cada vez que hablemos de esto con nuestro alumnado infantil, primaria y secundaria. El último capítulo para mí, para el equipo que coordina el libro y los diferentes autores de redacción, es de los más importantes, porque este es el que debe llevarnos a qué es lo que hacemos a partir de aquí, ¿vale? Hemos hecho este acto de pedagogía interna. También este libro sirve para hacer una pedagogía externa a aquellos que son nuestros interlocutores. ¿Y ahora qué? Es decir, nos quedamos aquí. Entonces, propuestas versión 1.0, avanzar creando y mejorando, ir juntos desde el presente hasta el futuro. Es decir, ¿cómo no va a ser así, ¿no? Luego, formar desde la responsabilidad común en las facultades, escuelas de posgrado y centros adscritos. Es decir, hay que ponerse a dialogar y construir juntos lo que va a venir. Luego, participación de las industrias culturales y patrimoniales en la formación de educadores en artes, unas problemáticas de no poder ofertar suficientes especialidades de artes en secundaria, pues a veces por falta de centros, y ya en el cuestionario se introduce esta cuestión, quizás que hay que abrir las posibilidades de hacer prácticas complementarias, siempre, por supuesto, en otros contextos o mayor articulación en la propia formación que ocurre durante el máster de secundaria. Luego, seleccionar y abordar las prioridades, unas que son de carácter externo, político y administrativo, es decir, ¿qué le pedimos a los políticos y a nuestros administradores? Por supuesto, lo que estamos hablando aquí pasa por articular 3 ministerios, que son el Ministerio de Universidades, estamos nosotros ahí, el Ministerio de Educación, aceptamos lo que ocurre ahí, nos afecta lo que se decide, porque nos dedicamos a la educación, y también el Ministerio de Cultura, porque es que las artes y la cultura están gestionadas desde ahí. Entonces, sin esas 3 patas y 3 interlocutores, difícilmente se conseguirá llegar al lugar que todos estamos deseando. Y luego propuesta de carácter interno, es decir, no echemos la culpa a los de fuera, porque en nuestra propia casa hay cuestiones que se identifican y que todos manifestamos a través del cuestionario y que en nuestras conversaciones que tenemos que solucionar también. Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para mejorar nosotros mismos? Entonces, estas prioridades, digamos, que inciden en esas cuestiones. Y para terminar, por nuevos interrogantes, porque el libro, ya digo, es un libro verde porque no da soluciones. Simplemente nos hacemos las mejores preguntas a través de todo lo que hemos aprendido, los que hemos elaborado este libro. Y que también servirá para que nuestro alumnado de máster, incluso el profesorado que se dedica a dar clases en el máster
y porque le ha tocado dar esa asignatura, que sabemos que muchas veces ocurre así, sin una formación previa, le va a venir maravillosamente bien para hacer las cosas muchísimo mejor de las que lo haría sin disponer de él. Y luego, eso, los nuevos interrogantes, pues inciden en diferentes cuestiones, algunas quizás más problemáticas que otras, pero que por favor invitamos a leer y, y eso, que bueno, que no es poco todo lo que ha ido ocurriendo a medida que fuimos elaborando este libro. Luego, las referencias es casi otro capítulo. Cada uno de los 8 capítulos, bueno, los 7 sin las referencias, tiene autonomía. Yo puedo coger ese tema y me sirve para conocer y profundizar y trabajar a partir de ese tema. Cada uno de ellos es autónomo y podríamos empezar por cualquiera de ellos para llegar al mismo punto final. Las referencias es un conjunto de trabajos que han ido citándose al hilo de lo que se necesitaba decir, que ponen en valor todo lo que se ha estado trabajando en los últimos 40, 30, 20, 10 años por diferentes compañeros y compañeras del área, sobre todo de didáctica de expresión plástica, porque digamos que el libro lo configuramos desde ahí y que también sirve como un lugar de encuentro y de búsqueda de diferentes temáticas y cuestiones que estamos haciendo, que hemos hecho, para lo que cada uno ya pueda abrir a título individual o en sus grupos de trabajo. Y luego, bueno, la última parte de la legislación y normativa, que no hay poca, las imágenes, por supuesto, maravillosas que nos han cedido compañeros y compañeras. Y una última cosa antes que me olvide y dar la palabra a las intervenciones que quieran suceder. No me acuerdo qué es lo que tenía que decir. Bueno, luego lo recordaré. Bueno, este es el libro Martín, verde. déjame que diga una cosa al hilo de las referencias bibliográficas, que tú has insistido mucho en esta idea de la pedagogía interna y cuando hicimos las referencias también procuramos que hubiera bastante representatividad del profesorado del área, porque a menudo entre el alumnado del máster de secundaria, por ejemplo, y de los másteres de investigación o de los estudiantes de grado cuando hacen trabajos finales de grado, observamos que citan personas en general de educación y no tanto de educación artística, y que existe un desconocimiento de a qué nos dedicamos o qué es más paradigmático en la investigación de cada uno de nosotros. Y como decía Olaya Fontal, nosotros somos una disciplina investigadora. Entonces hemos llevado cuidado también de llevar esta representatividad al libro verde. También insistimos en esta idea de la pedagogía interna cuando hemos dado voz al profesorado en activo. Que no se nos puede olvidar, y ese formulario fue muy útil para eso. Y también esta idea de pedagogía interna, tratando de resolver dudas que habitualmente llegan a SEA. ¿Cuántas universidades tienen el máster? ¿Cuántos créditos se dan? ¿Cómo se hace? Y entonces estas dudas pues las hemos ido recogiendo también aquí a partir de las consultas que llegaban a SEA. Martín, lo dejo aquí. Sí, ya me acuerdo lo que quería decir. El libro verde surgió desde nuestra área y hubo varios momentos en los que dudar si ya pedirle colaboración a los compañeros de música. Pero es que era tanto lo que teníamos que articular primero en nuestra casa que hubiera sido complejo. Y yo, con los compañeros y compañeras de música, que me llevo bien con mucha gente, se lo he dicho. Entonces, yo no sé si surgirá esa posibilidad de, una vez que ellos lo reciban, decir, bueno, nosotros pensamos esto, ¿qué pensáis vosotros? Podemos llegar a acuerdos, construir y sacar un libro blanco ya más sintético, es decir, ya no tiene que ser tan complejo ni tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, por eso tiene esa presencia nuestra área. Más cuestiones, así que, bueno, el libro, cuando esté la grabación, le pasaremos la grabación a Carlos Escaño y el libro final que tiene que hacer unos ajustes Pablo. Mañana yo pienso que estará ya publicado en la página de SEA y enviaremos un correo para que la gente lo pueda descargar y ya consultar y reflexionar. Y luego eso que surge en este momento, como decía Lola, en el que se acaba de presentar ese borrador del marco competencial docente, que quienes estamos en las comisiones de libros blancos conocíamos ya y esa historia no la conocemos muy bien, sabemos qué es lo que está pasando, es decir, somos muy conscientes, ¿no?, de toda la ideología que hay detrás de ese marco competencial
Y yo pienso que este libro verde para el contexto de secundaria, incluso para infantil o primaria, les puede venir bien también en cuanto a argumentar y dialogar y discutir, porque esto va a ser también una especie de batalla en las propias áreas que nos han metido ahí, pero bueno, que es una pena que este marco competencial docente no se hubiera hecho ya con el conocimiento y pensamiento de todas las áreas de conocimiento, pero es como si nos tuvieran miedo, ¿no? Y eso deja entrever que los intereses, ¿no?, subyacentes ¿tenemos miedo de qué? Es decir, pues justamente, ¿no?, de desvelar que hay cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, antes de llegar a esa comprensión, ¿no?, de que hay cosas que no tienen ningún sentido en ese marco competencial docente, pues ya no cuentan con nosotros. Pero claro, nos lo han lanzado. Entonces, bueno, yo y el equipo confiamos que para el contexto de secundaria y diferentes argumentos que hay en diferentes apartados, también sea útil, pues, complemento con lo que hicimos en el libro blanco, y muchas otras cosas que ha hecho la gente maravillosas, pues dar fundamento y exigencia a la presencia del ámbito artístico y cultural en todos los planes de estudios, infantil, primaria y secundaria. Venga, más cuestiones para ir cerrando, así. Bueno, yo si nadie toma la palabra me atrevo, me lanzo. Muy Eh, bien, Carmen. Deciros que es verdaderamente emocionante estar viviendo esto, porque yo recuerdo esa sensación de orfandad, de sentirte muy pequeñita en cualquier espacio, en la facultad, y cómo todo eso lo hemos, bueno, el proceso ha sido a la inversa, y yo siento que cada vez pisamos con más contundencia, con más coherencia, con más rigor y sobre todo acompañada, que para mí es determinante. Yo esas palabras que decía Amparo de sentir el cobijo, yo creo que ya lo sentimos y eso nos da fuerza para aventurarnos pues, a muchas cuestiones y hacer visible y lo que decía antes, pisar fuerte en los centros. Yo ahora mismo, bueno, pues tengo la oportunidad de estar de ocupar el decanato de Málaga, de la UMA y de Ciencia de la Educación y bueno, en el proyecto ya del equipo es que se ve en las acciones, muchas veces, pues precisamente cuando hacemos acciones transversales que afectan a toda la universidad, a toda la facultad, lo hacemos a través de lenguajes y procesos artísticos. Y es algo que el centro está, poco a poco lo está interiorizando y es muy, no sé, decía emocionante. Yo quiero daros las gracias por todo este trabajo, estoy deseando tener el libro entre las manos, sin duda va a ser pues un referente para nuestro desarrollo profesional y para el alumnado que llegue al máster, por supuesto. Creo que eso pues va a sentar base y nos ayuda a seguir trabajando, además con mucha ilusión. Em, Respecto al marco competencial, pues bueno, yo decía que a los centros nos ha llegado el día 20 de diciembre y que nos piden que hagamos la propuesta para el día 15. Es decir, es una trampa absoluta donde no hay, bueno, no hay margen de maniobra. Pero bueno, en esas estamos. Así que nada, me quiero despedir con eso, con una felicitación. Es un verdadero orgullo sentir que el área se hace fuerte cada día, que se hace a través de un trabajo compartido. Así que nada, enhorabuena y enhorabuena a todas también, porque bueno, yo me siento también muy, muy agradecida. Nada más. Y feliz fiesta. Gracias, Carmen, por esas hermosas palabras que dan un plus siempre a estos encuentros. Y nada, quien más quiera comentar algo, vamos a ir Sí, concluyendo, pero Martín, yo Lola. quería decir que especialmente, ¿no? También las palabras de Carmen son, ¿no?, especiales en este sentido, porque ella ahora mismo, como bien decía, es la decana de la Universidad de Málaga. Creo, si no me equivoco, que ahora mismo hay 2 decanos del área nuestra de conocimiento, también Pedro Salido, de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con Carmen Vaquero, en la conferencia de decanos. Que entonces es especialmente también emocionante, Carmen, tus palabras, pero también en el sentido de que, ¿no?, en el sentido que tú decías que formamos esta comunidad, ¿no?, que lo hacemos un poco no, y mucho, entre todos y todas, porque realmente, pues,
cada uno y cada una en donde estamos, en donde nos toca en un determinado momento aportar lo que podemos y nuestro saber, nuestra experiencia, pues nuestra voluntad de hacerlo, ¿no? De esta manera. Es súper, ¿no? Es súper importante. Y que estéis vosotros ahí en la conferencia de decanos también nos da como una tranquilidad de saber que todos estamos remando en el mismo, ¿no? En el mismo barco, que vamos en el mismo sentido, que en las propias facultades, como tú decías, cada vez somos más visibles y eso es muy importante, ¿no? Porque se ven los proyectos, se ven las investigaciones, etcétera, pero también en los órganos de decisión, ¿no? Como la conferencia de decanos. Y por eso, bueno, pues tanto insistir en nuestro apoyo a los grupos de trabajo de los libros blancos, porque es verdad, como bien decía Martín, que ¿no? el marco de competencias, ¿no? es el que tenemos. Esto también lo decía, no tenemos mucho margen de maniobra, ni vosotros, ni nosotros desde SEA, pero bueno, intentar en la medida de lo posible, pues bueno, pues como siempre, defender al área, bueno, pues que las artes plásticas, visuales y audiovisuales, ¿no? estén con toda su presencia, con todo su derecho, como bien decía Olaya, como bien decía Marian, como estamos repitiendo, ¿no? constantemente en todas nuestras intervenciones y formar parte de esa comunidad que nos sentimos también, ¿no? sabiendo que estáis vosotros ahí con cierta tranquilidad, ¿no? que todos vamos a la misma. La misma. Sí. Pues muchas gracias, Lola. Gracias, Lola. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, que bueno, la gente ya se va desconectando. Agradecer a quienes se han conectado, que estáis ahí. Esperemos no sufriendo a Maya, que es la que ha puesto la cámara. Se agradece esa humanidad. Bueno, por ir despidiendo, como esto queda grabado y la gente lo verá en diferido, tanto los que han participado de España como de otros países y sobre todo al otro lado del Atlántico, que ya me lo han dicho, que se agradecía que se pudiera grabar, pues darle esas gracias que sin todo ese conocimiento desinteresado y gratuito, como todos los que hemos hecho esto, ¿no? Y me queda la espina del diseño y maquetación de Pablo que no se paga, y porque sé el esfuerzo que ha supuesto para él, mi eterno agradecimiento. Ya sé que le debo un viaje a las Islas Cíes o algo así, porque es que esto sin esa visualidad nadie lo iba a ver, ni leer ya es otro plus, pero ver, no. Entonces, eso le da una vida que yo pienso que es atemporal. Ya digo, programaremos finales de enero, febrero, cuando le venga bien a Noemí, un encuentro que dé tiempo a invitar al alumnado que esté cursando la especial en el máster de secundaria, y ese encuentro será una conversación donde la gente ya habrá leído el libro y ya podrá mencionar pues cuestiones que ahora era imposible ponerse en detalle a ello. Y yo confío que mañana por la mañana esté ya a disposición y ya se os envía el enlace para que lo podáis descargar. ¿Vale? Por mi parte, concluyo aquí. Vamos a concluir, que son las 3:30, concluimos. Bueno, pues un abrazo, gracias a todos Felices y todas fiestas. por vuestro afecto y calidez acompañando este acto de presentación. Y nada, el libro verde queda nacido, parido. Bueno, felices fiestas. Muchas gracias. Venga, Bueno, felices un fiestas besazo a todos. todos y todas. Felices fiestas, chao. Gracias, felices fiestas. Muchas gracias. Gracias, Javier. Hasta pronto, Martín. Chao. Chao.